Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ajedrez Dinámico. En esta ocasión vamos a ver cómo derrotar la apertura italiana, las variantes principales según la base de datos de Lichess, los errores más comunes que surgen en esta apertura. En este caso, como pueden ver en pantalla, vamos a trabajar tres jugadas principales: caballo C3, la clavada prematura alfil G5 y la jugada H3. Vamos a recordar siempre que a la apertura italiana llegamos que las blancas plantean el alfil C4. En esta ocasión yo les recomiendo jugar con la defensa de los dos caballos. Aquí tenemos dos variantes, ¿no? Jugar con con alfil C5, perdón, o con caballo F6. Yo les recomiendo la defensa de los dos caballos, ya que es una defensa extremadamente dinámica. Fíjense que en esta posición, si las blancas no juegan caballo C3, podemos continuar con caballo por E4, llevando a una lucha dinámica fuera del terreno común de la apertura italiana. Igual en caso de que nos jugasen caballo G5, cayendo en el ataque Fegatelo, continuamos con D5, que tenemos un curso en nuestro canal para enfrentar el ataque Fegatelo y salen posiciones extremadamente dinámicas para las piezas negras. Pero bueno, aquí las blancas continúan con D3, nosotros vamos con alfil C5, las blancas enrocan, nosotros jugamos D6 y en esta posición, que es a partir de la cual vamos a trabajar, surgen tres jugadas principales según la base de datos de Lichess. Como les decía, al caballo C3, alfil G5 y H3. Vamos a continuar, vamos a comenzar con la clavada prematura alfil G5. ¿Por qué se le llama prematura a esta clavada? Vamos a ver por el método de comparación. Si nosotros jugáramos alfil G4 con las piezas negras, ya las blancas están enrocadas, por lo tanto hacer H3 seguido de G4 pues nos permitiría hacer caballo por G4, sacrificar una pieza a cambio de destruir el enroque de las piezas blancas, que lo vamos a ver en una variante más adelante con caballo C3. Fíjense que al hacer la clavada prematura, las blancas no sucede lo mismo, ya que luego de H6, alfil H4 y G5, ese sacrificio no sería válido, ya que nos estaría entregando el caballo por dos peones y simplemente desarrollamos el alfil, movemos la dama, derrocamos en largo, ya que nuestro rey aún está en el centro. Y podemos aprovechar el hecho de que el centro esté cerrado para quedarnos ahí un ratito más y poder decidir a futuro qué hacer con nuestro rey. No es parte de la estrategia. Entonces aquí las blancas se dan cuenta de esto, o llevan el alfil a G3 y continuamos con H5. Fíjese que estamos entregando el peón de G5. Las blancas lo capturan presionando en F7 con el alfil y el caballo y nosotros aún así hacemos H4, permitiéndole que capturen el peón de F7 con doble ataque a dama y a torre. En esta posición podemos hacer un espectacular sacrificio de dama, capturando el alfil de G3. Ellos nos capturan la dama en D8 y continuamos con alfil G4, atacando ahora a la dama de las piezas blancas que la defiende en la casilla de 2. Y continuamos con caballo de 4. Fíjense que estamos amenazando caballo de 2 jaque. Si rey, es decir, si no nos entrega la dama con dama por caballo, tendría que hacer rey H1 y continuamos con torre por H2 jaque mate. Entonces las blancas pueden defender de dos maneras. Pueden defender con la mala jugada caballo C3, que parece que defiende la casilla de 2, pero tenemos caballo F3, espectacular jugada con ataque doble a rey y a dama. Pero además, si el rey va a H1, tenemos torre por H2, jaque mate nuevamente. Entonces las blancas no les queda más que capturar el caballo. Retomamos de alfil. En esta posición, si nos hacen H por G3, continuamos con torre H1, jaque mate. Entonces, la mejor jugada que tienen las blancas sería H3, ya que igual estamos amenazando nosotros eh, G por H2, jaque mate, ¿no? Entonces juegan H3, capturamos el peón y es mate inevitable en la próxima jugada con torre H1. Entonces veamos qué sucede en caso de que no jugasen caballo C3 y jugaran a H3, que sería una mejor defensa que el caballo en C3. Aquí vamos a continuar con la amenaza que teníamos planteada, caballo E2. Si rey H1, fíjense que aquí puede ir el rey H1, puede capturar de dama como estábamos mencionando anteriormente. Si rey H1, vamos a continuar con torre por H3 jaque, peón por seguido de alfil F3 jaque mate. Y en caso de que capturase el caballo, perdón, el caballo con la dama, pues continuamos con alfil por dama atacando esa torre. Fíjense que aquí el caballo se retira porque es que si mueve la torre tenemos G por F2 jaque. Fíjense que tenemos un alfil en C5
La torre no puede ir a E1 porque capturaríamos luego del jaque de peón por peón, y si va a C1, pues igual tenemos peón por peón jaque, y luego que el rey se mueve coronamos en la casilla F1 defendidos por el alfil, y capturamos esa torre, ¿no? Entonces, aquí con caballo E6 nos atacan nuestro alfil, que es el que está clavando el peón, que es el que más le molesta a las piezas blancas. Aquí protegemos nuestro alfil en la casilla B6, renovando la amenaza, de G por F, y luego de caballo C3, pues alfil por torre, rey por alfil, rey D7, el caballo va a G5, y fíjense la posición de nuestras piezas en tema material. Tenemos calidad de ventaja, hacemos alfil por peón, y en esta posición pues tenemos ventaja decisiva negra con calidad de más. Entonces vamos a ver cómo, cómo sería si las blancas, en vez de jugar la prematura alfil G5, ya vemos qué sucede cuando las blancas intentan clavar nuestro caballo. Las variantes que pueden surgir de ahí, vamos a ver ahora con la jugada H3. La jugada H3 nos da un punto de ruptura en G4. Es lo primero que hay que notar con esa jugada. Fíjense que aún no nos hemos enrocado. Se recomienda hacer H3 ya una vez que las negras enrocan. En este caso, hacen el H3 antes de enrocar las piezas negras. Pues vamos a ir con el plan del punto de ruptura en G4. Comenzamos con H6 para luego hacer G5. Las blancas siguen desarrollando. Hacemos G5 amenazando G4. Aquí hay dos jugadas principales, alfil E3 y caballo H2. Vamos a ver qué sucede con alfil E3 primero. Aquí continuamos con el plan que teníamos, que era hacer G4 con un punto de ruptura eficiente. Es un punto de ruptura eficiente cuando con esa jugada atacamos, fíjense, dos puntos, atacamos en F3 y atacamos H2. Si mueve el caballo, capturamos el peón y abrimos la columna, que es nuestro objetivo principal. Y si mueve es decir, y si captura el peón, ya abrimos la columna, que es lo que queremos. En este caso, captura el peón. Continuamos con alfil por G4, clavando el caballo. Ya esta sí es una clavada efectiva. Fíjense que ya el rey está enrocado, pero además de eso, no tiene el peón de H. Es decir, que es mucho más efectiva esta clavada. Aquí continúan alfil por alfil. Retomamos el alfil. Aquí dos jugadas principales de las blancas. Fíjense que en esta posición estamos amenazando caballo D4, ya que el caballo de F3 está clavado. Las blancas pueden responder con caballo D5. A esto continuamos con nuestro plan caballo D4, nos amenazan el caballo con C3, pues alfil por caballo y luego de peón por torre jaque, llevando el rey hacia la columna H, encerrándolo cada vez más. Aquí continuamos con caballo por caballo, amenazando dama H4 mate. El rey defiende el mate con rey H3, pues damos un jaque con el caballo, el rey tiene que retirarse y damos jaque mate con dama H4. En caso de que las blancas no jugaran el caballo a D5, continuaron con alfil B5, clavando ese caballo, pues igual vamos con otro plan, ya no vamos a entrar, es decir, ya no podemos entrar con el caballo de C6 en D4 a atacar el caballo de F3. Entonces vamos con el otro caballo H7 para reciclarlo por la casilla G5 y atacar a ese caballo, que es la misma función que hacía nuestro caballo en D4. Las blancas intercambian van a defender su caballo, y continuamos con caballo G5, las blancas con caballo B a D2 defendiendo el caballo de F3, y ahí continuamos con dama F6. Las blancas siguen con dama E2, perdón. Continuamos presionando, llevando más piezas al ataque. Nuestra torre la ponemos en G8, aprovechando la columna abierta. El rey se quita de dicha columna. Continuamos con H5, empujando otro peón hacia todo el ataque que estamos buscando en contra del enroque blanco. La dama se quita de la clavada y nos presiona el peón de C5, y con la simple alfil por caballo primero para quitar un caballo, simplificar, abrir la columna. Ya nuestro alfil queremos intercambiarlo por uno de esos caballos para abrir la columna de la torre, y continuamos con caballo E6 defendiendo el peón de C5. Y fíjense que en esta posición aquí si
si ponemos el Stockfish, el módulo, nos dará ligera ventaja negra. Pero fíjense, nuestro rey está en el centro, tenemos tres peones triplicados en la columna C y aún así da ventaja negra. Quiere decir que quizás la ventaja que no tenemos de manera no las compensa la ventaja dinámica que tenemos porque tenemos mucho más ataque y nuestras piezas están mucho más dispuestas al ataque que las piezas blancas. Fíjense que en próxima jugada vamos a enrocar largo. Nuestro caballo que está defendiendo la casilla C5 también tiene una casilla muy importante de F4, presionando junto con la torre en la casilla G2. De todas maneras, les voy a dejar el enlace en la descripción del video de Lichess, donde yo siempre les dejo en cada video que hago un estudio en Lichess con todas estas variantes para que la puedan profundizar un poco más, ya que la idea con estos videos es salir bien de la apertura, salir con una posición más sana o con mayor ataque o con ventaja decisiva negra, o de las piezas que estemos jugando, ¿no? Entonces ahí les dejo el estudio en Lichess para que puedan profundizar un poco más. Aquí vamos a continuar entonces con otra variante bien interesante que sería qué sucede cuando en vez de alfil E3 pues nos juegan caballo H2, ¿no? Tratando de quitar el punto de ruptura. Caballo H2 defiende la casilla G4 y parece evitar que hagamos E4, ya que defiende la casilla con el peón, el caballo y la dama, y nosotros solamente la defendemos con el caballo F6 y el alfil de C8. Entonces igual vamos a hacer G4. Si nos juegan H4 para no abrir la columna, pues continuamos con G3 y fíjense que el peón de F2 está clavado. Entonces sería un punto de ruptura igual porque estamos atacando el caballo y el peón y eventualmente vamos a abrir la columna. Entonces en este caso, las blancas deciden capturar el peón. Vamos a hacer torre G8. Ahora nosotros somos los que atacamos ese peón con tres piezas y las blancas no pueden hacer F3 porque una vez más, recuerden que el peón de F2 está clavado por nuestro alfil de C5. Continúan las blancas con alfil por H6, ganándose un peón, y nosotros continuamos con caballo por G4, caballo por caballo, alfil por caballo, atacando la dama. Una vez que la dama se mueve, tenemos la jugada alfil F3. Recuerden que el peón de G2, perdón, está clavado por nuestra torre en G8. Las blancas continúan con G3, continuamos con torre, y continuamos con torre por G3 jaque, seguido de dama H4 jaque mate. Entonces fíjense cómo el tema de poder abrir la columna G es uno de los planes principales que tenemos una vez que las blancas enrocan y nos dan ese punto de ruptura en H3, ya que como el centro está cerrado, nuestro rey puede permanecer ahí un tiempecito más sin mucho peligro, ¿no? Entonces, ya vimos la variante alfil G5, la clavada prematura, vimos H3. Ahora vamos a ver qué sucede cuando nos juega C3. Con caballo C3, bueno, ahora vamos a ser nosotros quien hagamos la clavada, lo que ya no es prematura, por lo que les he explicado anteriormente. Ya las blancas están enrocadas y a nosotros nos conviene el avance H3, G4 para que debilite el enroque. Entonces aquí dos posibles jugadas de las blancas, por lo general, tanto el H3 como alfil G5. Vamos a ver primero alfil G5, aparentemente clavando igual que nosotros nuestro caballo. Nosotros vamos a continuar con caballo de 4. Las blancas continúan con el mismo plan, caballo de 5 para presionar sobre el caballo nuestro de F6. Aquí vamos a hacer caballo por caballo jaque y luego de peón por caballo vamos a continuar con alfil H3 atacando la torre. Aquí las blancas defienden su torre y nosotros continuamos con C6. Fíjense, nosotros estamos promoviendo con C6, queremos promover a que las blancas se animen a capturar ese peón, a ese caballo de F6. Entonces las blancas continúan caballo por caballo, continuamos peón porque al final nuestro plan era abrir la columna G. Nosotros queríamos que capturar ese caballo. El alfil tiene dos retiradas, vamos a ver qué sucede con alfil H6, por ejemplo. Continuamos con torre jaque, el rey va a la casilla H1 y pues simplemente alfil jaque, el rey vuelve a la casilla G1 y tenemos alfil por F3 jaque y nos ganamos la dama. En caso de que las blancas vieran que esto sucede, pues van a la casilla H4 buscando luego llevar el alfil a G3, así no caer en el tema donde se pierde la dama.
Igual continuamos con torre jaque, el alfil cubre y vamos con H5, amenazando H6. Aquí las blancas se quitan, continuamos con la amenaza, H6 y luego de alfil por H4 y luego de alfil por H4 pues volvemos al mismo tema con alfil G2 jaque, rey G1 y alfil por F3 una vez más ganándonos la dama. Entonces ya vimos lo que sucede cuando las blancas intentan hacer la clavada una vez más, clavada prematura, al igual que imitando nuestros movimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si nos juegan H3? En el caso de H3, bueno, ya este plan lo teníamos previsto desde el inicio. Vamos con el alfil a H5, continúan con G4. En este caso, nosotros sí vamos a sacrificar el caballo por dos peones, ya que nosotros sí vamos a destruir el enroque de las piezas blancas con esta jugada. Continuamos con caballo por G4, H por G4, alfil por G4, clavando una vez más ese caballo. Recuerden que ya no tenemos peón en H3 que nos expulse. Entonces aquí las blancas tienen tres posibles jugadas. Tiene rey G2, yendo a defender el caballo con el rey, alfil E3 y alfil G5. Vamos a ver una por una de estas variantes qué es lo que sucede. En caso de rey G2 vamos a continuar con caballo D4, la amenaza que siempre hemos tenido prevista, ya que el alfil no puede retroceder a la casilla E2 a defender, a defender su caballo y en esta posición pues ya las blancas están completamente perdidas, ya que como quiera nos ganamos ese caballo de F3 o nos ganamos la dama. Entonces, en caso de alfil a G5, atacando a nuestra dama, pues capturamos su caballo. Aquí tenemos un recurso. Capturamos el caballo de F3, nos captura la dama, nosotros capturamos su dama. El alfil puede tratar de escapar capturando, ganándose un peón. Nosotros hacemos lo propio, hacemos lo mismo. Y en esta posición, fíjense que quedamos con igualdad material en lo que se refiere a las piezas menores. Tenemos ambos dos alfiles y un caballo, pero quedamos con dos peones de ventaja en esta posición y estamos completamente ganados con las piezas negras en esta. Fíjense que es una posición muy similar, es una posición prácticamente homogénea, es lo mismo para ambos bandos, pero con la diferencia de que quedamos con dos peones de ventaja. Entonces, ¿qué sucede en caso de que las blancas jugasen alfil E3? En caso de alfil E3 vamos a continuar con caballo D4, vamos a seguir presionando ese caballo de F3, alfil por caballo, peón por alfil. Fíjense que aquí es contraintuitivo, por lo general tratamos de recapturar de alfil para no cerrar la diagonal, pero aquí la jugada correcta es peón por alfil, E por D4, atacando ese caballo. El caballo tiene dos casillas principales. Puede venir a D5, en este caso continuamos con C6, el caballo va, fíjense que en esta posición luego de C6 el caballo no tiene casillas, todas las casillas que están marcadas, que son las casillas que puede ir el caballo, todas están defendidas por nuestras piezas, nada más tiene la casilla F4 y luego de dama F6 pues capturamos uno de los dos caballos recuperando la pieza que habíamos entregado en G4 y quedando con dos peones de ventaja, muchísimo ataque y un rey de las blancas que está completamente inseguro. En caso de que las blancas fuesen con el caballo a la casilla A4, continuamos con dama F6 con el plan. Fíjense que estamos amenazando alfil por caballo, atacando a la dama, seguido de dama G5, jaque, seguido de dama G2, jaque mate. Entonces, en este caso, las blancas vienen a defender el caballo, ya que todo esto sucede si las blancas capturan el alfil en C5. Las blancas vienen a defender el caballo de F3 y vamos a continuar con alfil B4. Las blancas juegan C3 y aquí vamos a hacer H5, entregando aún otra pieza. Fíjense que aquí se ve, es una posición extremadamente dinámica. Tenemos que darnos cuenta cuando las posiciones son así, ya que vamos a aprovechar su inseguridad del rey, que al final es la mayor debilidad que tienen las piezas blancas en este momento, y con pieza de menos, porque ya entregamos una pieza a cambio de dos peones en la casilla G4, vamos a entregar otra pieza, vamos a entregar un alfil en B4, que está lejísimo de la lucha, que lo que queremos es entregar ese alfil a cambio de un tiempo más. Entonces podemos darnos el lujo de aquí nos capturan el alfil, jugamos con torre H6 para llevar nuestra torre al ataque a la casilla G6. Entonces cambiamos el alfil de casillas negra nuestro, que estaba en B4, a cambio de un tiempo para traer la torre al ataque. Aquí las blancas traen su torre a G1, pero ya es demasiado tarde.
Vamos con la torre a G6. El rey trata de escapar por la casilla que abrió con la torre por F1. Y aquí ya podemos continuar con alfil por F3 atacando la dama. La dama se quita de esa casilla y tenemos torre por torre jaque para atraer al rey a la casilla G1 y luego dama H4 con mate inevitable en la próxima jugada. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado del video. Esto es lo que sucede en las variantes principales de la apertura italiana. Si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, que eso siempre nos ayuda a seguir subiendo videos y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima.